Santa María de Jesús de Ágreda nos enseña que, incluso en el silencio del claustro, es posible tocar el mundo entero con oración, amor y confianza. Cada detalle de su vida calentará tu corazón y fortalecerá tu alma. Por eso te invito, quédate conmigo hasta el final de este video. Allí, juntos, rezaremos una oración poderosa. Una oración que puede transformar tu día, traer paz a tu corazón y consuelo en esos momentos en que no encuentras fuerzas para seguir. No te lo pierdas, porque esta oración es un regalo del cielo, especialmente para ti. ¿Vamos a empezar? En la fría madrugada del 2 de abril de 1602, en Ágreda, un pequeño y modesto pueblo en el corazón de España, el silencio solo era interrumpido por el susurro de las oraciones de Isabel de Arana, quien aguardaba con dolores el nacimiento de su hija. La casa era sencilla pero impregnada de fe. Cada pared estaba adornada con crucifijos, rosarios colgados e imágenes de la Virgen María. En el ambiente, el suave aroma de lavanda se mezclaba con el fuerte olor de las velas encendidas, mientras el viento soplaba suavemente contra las ventanas de madera, como si la propia naturaleza esperara el momento divino. Cuando la niña nació, el llanto fue breve y dulce como un cántico. Sus ojos, aún cerrados, parecían llevar una paz inexplicable. Sus padres, Francisco Coronel e Isabel, ambos fervientes católicos, sintieron en su corazón que esa niña traía algo extraordinario. Eligieron el nombre María, un nombre común, pero cargado de promesa. Desde pequeña, María demostraba un comportamiento fuera de lo común para una niña. Mientras otras niñas corrían y jugaban en los campos de trigo dorado alrededor del pueblo, ella prefería la quietud de la oración. A los 4 años, sorprendía a todos recitando oraciones complejas, con un fervor que calentaba incluso los corazones más endurecidos. Los habitantes del pueblo comenzaron a referirse a ella como la niña de la mirada celeste, dada la serenidad e intensidad que emanaba. En la pequeña iglesia de Ágreda, María encontraba su refugio. Las velas temblando, el olor a incienso subiendo en espiral y el eco de las letanías parecían envolver a la niña como un manto invisible. El padre local, don Alonso de Ortega, observaba con admiración y respeto aquel espíritu tan joven y tan profundo. Ella no pertenece solo a la tierra, llegó a comentar, seguro de que la pequeña María ya dialogaba en silencio con el cielo. Su infancia estuvo marcada por pequeños milagros y gestos inexplicables. Cierta vez, durante una sequía severa, María fue vista arrodillada en el campo, pidiendo lluvia. Horas después, nubes densas cubrieron el cielo y una suave lluvia regó la plantación, salvando el sustento de muchas familias. Aunque nadie se atrevía a comentar abiertamente, la admiración crecía y el temor reverente también. En casa, la educación que recibía era rígida, pero cariñosa. Isabel, su madre, le enseñaba a bordar, cuidar de la casa y respetar las tradiciones. Sin embargo, María hacía todo con un aire de desapego. Su alegría no estaba en las cosas del mundo, sino en la presencia silenciosa de Dios en cada pequeño gesto. Su habitación, simple y ordenada, tenía como principal adorno un crucifijo de madera ante el cual pasaba largas horas en contemplación. Cuando cumplió 12 años, la niña expresó con firmeza el deseo de consagrar su vida enteramente a Dios. Sus padres guardaron silencio durante largos minutos. El corazón de Isabel se apretaba. Por un lado, la alegría de ver a su hija elegida por Dios. Por otro, el dolor de comprender que María ya no les pertenecería, pero entre lágrimas y fe aceptaron. Esa misma noche, María se arrodilló ante el altar doméstico y prometió: «Señor, mi alma y mi cuerpo son tuyos, que nunca viva sino para ti». Afuera, el viento sopló suavemente, como un susurro de confirmación divina. Con apenas 15 años, María de Ágreda vivía una inquietud profunda.
Era una sensación que apretaba el pecho y al mismo tiempo llenaba de luz su espíritu. Durante las madrugadas silenciosas se despertaba sola, no por insomnio, sino por un llamado interior que la conducía a la oración. El pequeño oratorio de su casa, iluminado por velas e impregnado del suave olor de cera derretida y flores del campo, se convertía en el lugar donde su alma se desnudaba ante Dios. Cierta noche, arrodillada en el frío suelo, sintió como si una presencia invisible envolviera todo su ser. Un calor suave, diferente a cualquier sensación terrenal, tomó posesión de su cuerpo frágil. Entre lágrimas, María escuchó claramente en su corazón: «Ven, hija mía, entrégate completamente». Con el amanecer, María sabía lo que debía hacer. Se sentó a la mesa con sus padres y, con una mirada tranquila pero llena de emoción, dijo: «Papá, mamá, deseo consagrar mi vida a Dios. Quiero ser de Él y solo de Él para siempre». El impacto de esas palabras fue inmenso. Francisco e Isabel se miraron en silencio, sintiendo el peso y la gloria de aquella decisión. Ya sabían, en el fondo, que este momento llegaría, pero ahora que se concretaba, les parecía más difícil de lo que podían imaginar. Su madre, entre lágrimas, respondió con voz temblorosa: «Hija, que se haga la voluntad del Señor». Pero María fue más allá. No quería solo ingresar en un convento, quería transformar la propia casa en un lugar de recogimiento y oración. Era un pedido audaz que exigía renuncia y valentía de toda la familia. Sus hermanos, Francisco y José, también sintieron el llamado y aceptaron la propuesta de la hermana. Fue entonces que la residencia de la familia Coronel se transformó en un pequeño convento de las concepcionistas franciscanas. La adaptación no fue fácil. La casa, antes llena de vida doméstica, ahora estaba regida por horarios rígidos de oración, silencio y penitencia. El olor de comida sencilla reemplazó los platos sabrosos de antaño, y las risas de los niños dieron lugar al suave murmullo de rezos constantes. Cada nuevo día, María se recogía más profundamente. Su vida se convertía en un altar vivo, una entrega absoluta. Los vecinos, curiosos, comenzaron a hablar. «Esa niña vive como una santa». Algunos admiraban, otros dudaban, pero no había espacio para escándalos. Todo se hacía con humildad y serenidad. María pasaba las mañanas bordando vestimentas litúrgicas y las tardes en profunda meditación. Su mirada ya no estaba en la tierra. Sin embargo, hubo pruebas. En cierta ocasión, su salud flaqueó. Una fiebre fuerte la dejó postrada en la cama, y los médicos locales ya no sabían qué hacer. Pero María, entre delirios febril, era vista con el rostro sereno, como si vislumbrara algo más allá de la habitación. Tras días de sufrimiento silencioso, se recuperó de forma milagrosa, y aún más fuerte volvió a la rutina de oración y sacrificio. El párroco local, don Alonso, visitaba a la familia regularmente. En una de esas visitas, al ver la fuerza interior de la joven, le dijo con ternura y reverencia: «María, el Señor tiene designios muy grandes para ti. No temas». Su respuesta fue solo una sonrisa tímida, pero sus ojos brillaban con la certeza del llamado. Era el inicio de una misión que ella ni siquiera imaginaba alcanzar. Así, la vocación precoz de María de Ágreda no solo transformó su vida, sino que convirtió su hogar en un templo de oración y su familia en siervos humildes de la voluntad divina. En cada silencio, en cada pequeño sacrificio, María forjaba su alma para lo extraordinario que vendría. El año de 1620 llegó trayendo consigo vientos de cambio y prueba. La casa de la familia Coronel, ya transformada en un pequeño monasterio improvisado, pulsaba con vida espiritual intensa. Pero María sabía, el deseo de Dios iba más allá de las paredes de su casa. El llamado era claro y exigía algo mayor.
la fundación oficial de un convento dedicado a la Inmaculada Concepción. Con el apoyo de su madre, Isabel, y de sus hermanos, María inició el proyecto. Sin embargo, las dificultades eran inmensas. No había recursos financieros suficientes para erigir un convento de verdad. Cada moneda era contada, cada donación recibida con gratitud y humildad. Las hermanas vivían en la más absoluta pobreza, pero nunca en la escasez espiritual. Cierta tarde, mientras cosía un velo litúrgico, María recibió la visita del párroco don Alonso. Sentado frente a ella, él percibió la tensión en su mirada. «Hija mía, fundar un convento no es tarea pequeña. ¿Estás preparada para la cruz que viene con esta misión?», preguntó él con voz paternal. Con la mirada firme y serena, María respondió: «La cruz no me asusta, padre. Ella es el camino al cielo». La noticia de la intención de fundar el convento comenzó a esparcirse por Ágreda y las aldeas vecinas. Algunas personas ayudaron generosamente, otras criticaron, diciendo que era una locura para una joven tan nueva asumir tal responsabilidad. Pero María se mantenía inquebrantable, sostenida por la oración profunda y la confianza absoluta en la providencia. Mientras tanto, su madre, Isabel, asumía el papel de guía espiritual del pequeño grupo de mujeres que se unían a ellas, todas deseando vivir en la simplicidad y en la penitencia. En el silencio de las madrugadas, María y su madre intercambiaban miradas cómplices, dos mujeres fuertes, unidas por un mismo ideal santo. El proyecto cobró fuerza cuando el obispo local, al escuchar sobre la vida de María y su comunidad, decidió hacer una visita. Llegó acompañado de otros clérigos y el olor a incienso y velas encendidas inundaba la casa transformada en templo. El obispo quedó impresionado con la humildad, la disciplina y la alegría contagiosa de aquella comunidad naciente. Tras la visita llegó la autorización oficial. El convento de las Concepcionistas en Ágreda podría ser oficialmente fundado. El día de la inauguración estuvo marcado por emoción y lágrimas. María vestía el hábito azul celeste de las Concepcionistas y sus ojos brillaban como nunca. En la primera misa celebrada en el nuevo convento, el sonido del órgano resonaba suave. Las hermanas cantaban con voces cristalinas y la pequeña capilla se llenaba de fieles que querían presenciar el nacimiento de algo sagrado. María, arrodillada en el frío suelo de piedra, sintió el corazón arder. Las lágrimas caían por su rostro mientras decía silenciosamente: «Señor, aquí estoy. Hágase en mí su voluntad». Los primeros meses fueron de trabajo arduo. El convento necesitaba de todo: víveres, vestimentas litúrgicas, libros de oración e incluso muebles básicos. Pero la generosidad de los fieles no faltaba y, siempre que las necesidades apremiaban, algún milagro providencial ocurría. Una noche, faltando pan para todas las hermanas, María se recogió en oración. Por la mañana, cestos llenos de panes aparecieron discretamente dejados en la puerta del convento. El milagro se esparció por la aldea, aumentando aún más la fe y la devoción del pueblo hacia aquella joven que parecía vivir entre el cielo y la tierra. Así, el convento de las Concepcionistas de Ágreda no era solo un edificio, era un lugar de refugio, de milagros silenciosos, de oración constante y, sobre todo, de entrega incondicional. Y en el corazón de todo esto estaba María, pequeña, humilde, pero gigante en la fe. El convento de las Concepcionistas se había convertido en un lugar de paz, silencio y contemplación. Pero el espíritu de María no conocía límites. Aún joven, comenzó a experimentar fenómenos que escapaban completamente a la comprensión humana. En sus profundas oraciones, que atravesaban madrugadas enteras, sentía su alma ser transportada lejos, muy más allá de las paredes del convento.
Era una experiencia difícil de describir. Mientras su cuerpo permanecía inmóvil, arrodillado en el coro silencioso del convento, María se sentía como si fuera llevada por manos invisibles. Atravesaba océanos sin jamás salir de Ágreda. En espíritu se encontraba en tierras distantes, entre pueblos y culturas que jamás había visto con sus ojos terrenales. Lo que más impresionaba era la claridad y la realidad de esas visitas espirituales. Ella veía los paisajes áridos de Nuevo México, los rostros morenos y curiosos de los indígenas, sentía el calor del sol sobre la piel. Todo esto, mientras sus hermanas la veían quieta, absorta en oración. No tardó en que las noticias comenzaran a cruzar fronteras. Misioneros franciscanos en América informaron encuentros misteriosos con una dama de azul, vestida exactamente como las concepcionistas españolas. Esta mujer aparecía de forma repentina, hablaba en su lengua, enseñaba sobre el verdadero Dios y luego desaparecía. Los misioneros, intrigados, preguntaban quién era esa señora, y los indígenas, sin dudar, decían que ella venía del cielo. Cuando los relatos llegaron a España, la descripción de la mujer coincidía en cada detalle con María de Ágreda. Dentro del convento, María permanecía en silencio sobre sus experiencias. Solo su confesor sabía de los fenómenos que ella relataba con humildad y temor. «Padre, no sé explicar, me siento llevada lejos. Veo tierras que nunca he pisado, oigo lenguas que no comprendo, y sin embargo, comprendo. Y cuando regreso, mi corazón está exhausto pero en paz». El confesor, profundamente impresionado, comenzó a registrar estos relatos, reconociendo allí un don extraordinario, una misión mística más allá de las paredes del convento. Mientras tanto, los indígenas del Nuevo Mundo, fascinados por la Dama de Azul, deseaban saber más sobre la fe católica. Cuando los misioneros llegaron físicamente a las aldeas, encontraron corazones ya preparados. Los indios decían: «La señora nos habló sobre el Hijo de Dios». En Ágreda, María vivía ese misterio en silencio, ofreciendo cada experiencia en profunda oración. Cierta noche, una hermana del convento despertó y vio a María levitando levemente sobre el suelo en profunda contemplación. Sin hacer ruido, la hermana se arrodilló y comenzó a rezar, dándose cuenta de que estaba ante algo sagrado. No fueron pocas las noches en que María, tras largas horas en éxtasis, era encontrada con el rostro pálido pero sereno, lágrimas aún frescas sobre el velo. Al despertar, decía suavemente: «El Señor me visitó nuevamente y me mandó llevar su palabra más allá del mar». Los fenómenos de bilocación no eran solo místicos, tenían un impacto real en las misiones españolas, facilitando conversiones y preparando corazones para la llegada de la fe. En el silencio del convento, María continuaba su vida de humildad, sin buscar fama ni reconocimiento. Su único deseo era hacer la voluntad de Dios, donde quiera que Él la enviara, fuera en el pequeño claustro de Ágreda o en las vastas tierras del Nuevo Mundo. En cada bilocación dejaba impresa la presencia del divino. En cada regreso, un corazón exhausto y un alma más rendida a la voluntad del cielo. En el corazón del convento de Ágreda, donde el silencio solo era interrumpido por el suave sonido de las oraciones, María de Jesús vivía recogida, alejada de las glorias y vanidades del mundo. Sin embargo, Dios tenía planes misteriosos y grandiosos para ella, planes que la colocarían, sin jamás salir del claustro, entre los consejeros más escuchados del rey de España. Felipe IV, soberano del mayor imperio católico del siglo XVII, era un hombre de poder y responsabilidades inmensas, pero también de debilidades y dudas espirituales. En medio de los desafíos de gobernar, buscaba orientación que no siempre encontraba entre sus consejeros terrenales.
Fue a través de relatos de clérigos cercanos a la corte que el rey escuchó hablar de la joven monja de Ágreda, una mujer de profunda santidad, dotada de dones místicos y sabiduría celestial. Movido por la curiosidad y por una inquietud en el alma, Felipe IV envió una carta al convento. Para María, recibir esa correspondencia fue un choque silencioso. Ella, que buscaba el ocultamiento y la humildad, se vio llamada a aconsejar al hombre más poderoso de España. En oración, pidió luces al Señor. Si esta es tu voluntad, Señor, que yo sea solo tu voz y jamás la mía. La respuesta que envió al rey fue escrita con humildad y reverencia, pero también con la valentía y la claridad de quien hablaba con la autoridad del cielo. El rey quedó impresionado. Así comenzó una larga correspondencia entre el trono y el convento. Cientos de cartas atravesaban el país, llevando preguntas, angustias, desahogos y dudas del monarca hasta Ágreda, y desde allí regresaban consejos firmes, suaves y llenos de sabiduría espiritual. Felipe IV le confesaba sus debilidades, sus temores ante las guerras, las decisiones políticas y las traiciones de la corte. María de Jesús, aun sin haber visto jamás la pompa palaciana, lo aconsejaba con palabras que sonaban como luz en medio de la oscuridad. En una de las cartas más memorables escribió: Majestad, recuerde que el trono es dado por Dios, pero también exigido por Él. Gobierne con justicia y temor para que su reinado sea digno no solo ante los hombres, sino ante el cielo. El rey a veces se emocionaba con la claridad y la firmeza maternal de esa mujer que jamás había visto. La llamaba mi madre espiritual y decía que, entre todos los consejos recibidos, los suyos eran los que más le tocaban la conciencia. Muchos en la corte extrañaban el hecho de que el rey confiara tanto en una simple monja. Algunos se burlaban, otros intentaban desacreditarla. Pero Felipe IV, en su interior, sabía que allí estaba un soplo del Espíritu Santo. Los consejos de María no eran solo espirituales. Muchas veces ella lo advertía sobre alianzas peligrosas, decisiones precipitadas y hasta sobre corrupción dentro del propio palacio. Información que parecía sobrenatural, tanta era la precisión. Para María, cada carta era un peso y un don. Pasaba horas en oración antes de escribir, pidiendo que no fuera su voluntad, sino la voluntad de Dios la que guiara su pluma. El rey, por su parte, comenzó a visitar Ágreda en secreto. Vestido discretamente, se acercaba al convento y, aunque nunca había entrado, se quedaba afuera, rezando y pidiendo fuerza. Se cuenta que, al acercarse, sentía un perfume suave, inexplicable, como si el mismo cielo estuviera allí. La relación espiritual entre María de Jesús de Ágreda y Felipe IV perduró por décadas, marcada por respeto, fe y confidencias que moldearon no solo el corazón de un rey, sino las decisiones de un imperio. Y en el silencio del convento, María jamás se envaneció. Era solo una sierva, un canal, una voz del cielo para guiar un corazón poderoso, pero igualmente frágil. El año era 1645. Las paredes del convento, ya impregnadas de oraciones y lágrimas, serían ahora también testigos silenciosos de un nuevo llamado, quizás el más difícil y temido por María: plasmar en papel las revelaciones celestiales sobre la vida de la Virgen María. Desde joven recibía visiones y locuciones interiores que le mostraban detalles de la infancia, juventud, maternidad y glorificación de la Madre de Dios. Eran experiencias intensas, luminosas, que la dejaban sin fuerzas durante días, pero inundaban su corazón de paz. Sin embargo, escribir, eso la aterrorizaba. ¿Quién soy yo, Señor, para describir los misterios de tu Madre Santísima?
se preguntaba en lágrimas, arrodillada ante el crucifijo de madera en su modesta celda. El llamado, sin embargo, fue confirmado por su confesor y posteriormente por el propio Papa, a través de orientaciones venidas de Roma. No había más forma de escapar. Dios la quería escribiendo. Y así, con humildad y temblor, María de Jesús inició la grandiosa tarea de redactar la mística ciudad de Dios. El convento, antaño silencioso, ahora estaba lleno del suave sonido de la pluma rasgando el pergamino. El olor de tinta fresca se mezclaba con el perfume de flores colocadas en el pequeño altar de Nuestra Señora, siempre presente a su lado. Durante el proceso de escritura, María vivía momentos de gran tensión espiritual. Había noches en que el desánimo y la sensación de indignidad la invadían. Cierta vez, tomada por escrúpulos y miedo de estar cometiendo soberbia, quemó parte del manuscrito que ya había escrito. Lloró desconsoladamente ante el altar, pidiendo perdón. En la misma noche, en profunda oración, escuchó en su corazón una voz dulce y firme. «Escribe, hija mía, no temas, eres solo mi pluma y mi mano». Reconfortada, retomó la tarea con más fervor. El trabajo seguía a un ritmo constante. Las palabras venían como suave inspiración, pero exigían extrema atención. María escribía siempre después de largos períodos de oración y ayuno. Muchas veces apenas se alimentaba. La fuerza venía del espíritu. El contenido del libro impresionaba. Eran revelaciones tan detalladas sobre la vida de Nuestra Señora, desde la Inmaculada Concepción hasta la Asunción Gloriosa, que cualquier lector se sentía transportado al misterio. Cada línea rebosaba amor, reverencia y una belleza casi sobrenatural. El manuscrito crecía y junto con él el asombro de las hermanas del convento. María, sin embargo, pedía que nadie comentara. Todo debía permanecer oculto hasta que Dios dispusiera lo contrario. Pero no fueron solo consolaciones. El demonio, consciente de la obra que nacía, intentaba atormentarla con dudas, miedos e incluso fenómenos físicos inexplicables. Las puertas golpeaban solas, las velas se apagaban repentinamente y noches de insomnio atormentaban a la pobre monja. En uno de esos momentos de aflicción, María se arrodilló y dijo con voz firme: «Señor, si soy tu sierva, protégeme, si no soy digna que se calle mi voz». A la mañana siguiente, una paz indescriptible se apoderó del convento. Pasaron años en este ritmo de oración, lucha y escritura. Al concluir la obra, María lloró, no de orgullo, sino de alivio y gratitud. Había cumplido el mandato divino. La mística ciudad de Dios no era solo un libro, era una revelación viva, un regalo para la humanidad, escrito por las manos de una humilde monja escondida en Ágreda, pero inspirada por la luz del cielo. Los últimos años de vida de María de Jesús de Ágreda fueron marcados por una serenidad que tocaba el alma de todos los que se acercaban a ella. El convento, ahora sólido y respetado, era visitado por personas venidas de diferentes partes de España, deseosas de escuchar una palabra de consuelo o de pedir consejos. Sin embargo, María se mantenía siempre en el mismo espíritu de humildad. Nunca aceptaba ser llamada santa. Respondía suavemente: «Soy solo una sierva indigno, la menor de las hijas de la Virgen Santísima». Sus días eran simples, pero llenos de sentido. Se despertaba antes que las demás hermanas, y mientras el convento aún dormía, ella ya estaba arrodillada en el coro, envuelta en el profundo silencio de la madrugada. El suave sonido del rosario entre sus dedos se mezclaba con el susurro del hábito. Con la salud debilitada por los años de penitencias, ayunos y noches sin dormir, María parecía cada vez más etérea, como si ya estuviera con un pie en la eternidad. Su rostro, aunque marcado por la edad, irradiaba una luz suave. La mirada, siempre compasiva, parecía atravesar las preocupaciones de las hermanas, yendo directo al alma.
Las hermanas del convento, que la amaban profundamente, notaban su creciente alejamiento de las conversaciones comunes. María pasaba largas horas en silencio, muchas veces ante el Santísimo Sacramento, con lágrimas discretas que brotaban de sus ojos y descendían suavemente por su rostro envejecido. En un momento particularmente emotivo, una joven hermana, insegura y llena de dudas vocacionales, le pidió orientación. María tomó sus manos y con voz maternal dijo: «Hija mía, donde no haya certeza, habrá fe. Donde no haya fuerza, habrá gracia. Camina, y el cielo abrirá camino para ti». Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de aquella joven hermana, que más tarde atestiguó la santidad de la Madre María de Jesús con lágrimas de emoción. Al mismo tiempo que era buscada por personas importantes, incluidos prelados y nobles, María hacía cuestión de ocultarse. Rechazaba honores, apartaba adulaciones y siempre pedía: «Háblese de Dios, no de mí». En sus últimos meses de vida, la fragilidad física se hizo evidente. Las hermanas la ayudaban a caminar por los pasillos del convento, siempre lentamente, con el suave ruido del hábito rozando el suelo de piedra fría. Aún así, incluso debilitada, insistía en participar en las oraciones comunitarias, arrastrándose si era necesario, pero nunca dejando de estar presente. Cierta noche, una de las hermanas la encontró en el coro, caída de rodillas, exhausta, sin fuerzas. Quiso ayudarla a levantarse, pero María sonrió y susurró: «Aquí es mi descanso, a los pies de mi Señor». Hasta el último momento, su vida fue testimonio de humildad, obediencia y confianza absoluta. No buscaba milagros ni reconocimiento, solo buscaba desaparecer para que Cristo brillara. Así, María de Jesús de Ágreda cerró sus días de forma oculta pero grandiosa, preparándose en silencio y oración para el encuentro definitivo con el Esposo Celestial. El cielo ya se preparaba para recibirla. Era el amanecer del día 24 de mayo de 1665. El convento de Ágreda despertaba lentamente, y el sol naciente teñía de dorado las frías piedras de las paredes. Pero esa mañana el aire cargaba un silencio diferente, un peso sagrado, como si el mismo cielo estuviera en vigilia. María de Jesús de Ágreda, ahora con 63 años, estaba acostada en su celda sencilla, el rostro sereno, la mirada ya volcada hacia el infinito. Durante la noche había sentido el llamado definitivo. Las hermanas, al percibir su extrema debilidad, se reunieron alrededor de su cama, algunas llorando suavemente, otras rezando fervorosamente. La Madre Superiora, con voz entrecortada, preguntó: «Madre María, ¿desea algo?». Con una ligera sonrisa y los ojos ya brillando con otra luz, ella respondió suavemente: «Solo deseo el cielo». Las últimas palabras de María fueron un susurro: «Todo por amor, todo para ti, mi Dios». A continuación, cerró los ojos y partió. Un perfume dulce, inexplicable, se esparció por la celda y los corredores del convento, llenando el ambiente con una paz indescriptible. Las hermanas, arrodilladas alrededor del lecho, comenzaron a rezar, algunas en lágrimas, otras en profunda contemplación, comprendiendo que acababan de ser testigos de la muerte de una santa. La noticia se esparció rápidamente por la villa de Ágreda y las regiones vecinas. Personas comenzaron a llegar, deseosas de ver por última vez a aquella mujer que había vivido oculta, pero cuya luz llegaba tan lejos. El cuerpo fue velado en el pequeño coro del convento, y un detalle maravilloso llamó la atención. No había ningún signo de descomposición. La piel permanecía suave, el rostro sereno y levemente sonrojado, como si estuviera solo durmiendo. El perfume que emanaba del cuerpo permanecía suave y constante, como una señal del cielo. Médicos fueron llamados para atestiguar el fenómeno.
Todos, incrédulos, confirmaron que no había explicación humana. El cuerpo permanecía incorrupto, fresco e incluso flexible, incluso después de varios días. Las personas se acercaban, tocaban sus manos y lloraban en silencio. Un hombre ciego, tras tocar el velo de la madre, recuperó parcialmente la vista, testificando entre lágrimas el milagro. El sepelio fue acompañado por una multitud en oración. La campana del convento sonaba lentamente, cada campanada resonando como un llamado a la conversión y a la fe. En el momento en que el ataúd fue colocado en la tumba, un rayo de luz atravesó las nubes e iluminó el altar. El pueblo se arrodilló espontáneamente, rezando al unísono. Los años pasaron, y el cuerpo de María de Jesús de Ágreda permaneció incorrupto, un signo vivo de la gracia y de la santidad que ella había alcanzado. La fama de su santidad se esparció por toda España y llegó a Roma. El proceso de beatificación fue iniciado, y hasta hoy su cuerpo reposa intacto, visitado por peregrinos que salen transformados por la fe y la emoción. La muerte de María de Jesús de Ágreda no fue un fin, sino un comienzo luminoso, un legado de santidad que continúa iluminando el mundo. Tras su muerte, el convento de Ágreda se convirtió en un verdadero faro de fe. Personas de todas partes de España y de otros países viajaban hasta aquel pequeño lugar, deseosos de rezar ante la tumba de la mujer que había tocado corazones de reyes e indígenas, de simples campesinos y nobles señores. La mística ciudad de Dios se esparció rápidamente, leída con reverencia por teólogos, sacerdotes y laicos. La obra se convirtió no solo en un tratado espiritual, sino en un refugio de esperanza para quienes deseaban conocer más profundamente la vida y el corazón de la Madre de Dios. Sus páginas, densas y bellas, eran capaces de tocar hasta las almas más endurecidas. Los misioneros en las Américas, al leer sobre María de Jesús, reconocían en ella la presencia misteriosa que había preparado los corazones indígenas para la fe. Testimonios de conversiones milagrosas y de consuelos espirituales continuaron surgiendo. El convento de Ágreda comenzó a recibir no solo visitantes curiosos, sino peregrinos penitentes. Muchos llegaban cansados, con el corazón oprimido, y salían de allí transformados, sintiendo que habían estado más cerca del cielo. La Iglesia reconoció rápidamente la excepcionalidad de su vida y virtudes. El proceso de beatificación fue iniciado en 1673, con documentos recolectados, testimonios de milagros y relatos impresionantes de su influencia espiritual. Aunque el proceso no se ha concluido hasta hoy, la devoción popular permanece viva y constante. Grandes santos y papas citaron a María de Jesús de Ágreda como inspiración. San Luis María Grignion de Montfort recomendaba sus obras como lectura para quienes desearan profundizar en la verdadera devoción a la Virgen María. En las capillas domésticas de las familias católicas, su retrato comenzó a adornar paredes junto a santos venerados. Mujeres rezaban ante su imagen pidiendo sabiduría, madres pedían protección para sus hijos, y reyes aún consultaban sus escritos en busca de dirección. En los siglos que siguieron, su cuerpo incorrupto permaneció como un signo visible de la santidad de su vida. Aún hoy, reposa en Ágreda, dentro de un relicario de vidrio, con el rostro sereno y el cuerpo intacto, como una invitación silenciosa a la fe y a la confianza absoluta en Dios. El impacto espiritual de María de Jesús no terminó con su muerte. Su historia continúa siendo contada, inspirando a aquellos que desean entregarse totalmente a la voluntad de Dios, incluso sin salir de su lugar en el mundo. Ella enseña con su vida que la verdadera humildad es el camino más corto hacia la grandeza espiritual.
y que cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, no hay límites para lo que Él puede realizar. Así, su legado permanece vivo, en las páginas de su obra, en las peregrinaciones silenciosas a su tumba, en las oraciones susurradas por mujeres piadosas que, como ella, buscan servir sin ser vistas, entregarse sin esperar aplausos y desaparecer para que solo Dios brille. Acompáñame en la oración más poderosa a Santa María de Jesús de Ágreda. Cierra los ojos y siente que tu día cambia. Oh Santa y amada María de Jesús de Ágreda, hija elegida del Altísimo, tú que viviste escondida a los ojos del mundo, pero fuiste elevada ante Dios, acoge hoy nuestra súplica humilde y confiada. Tú que fuiste la consejera de los grandes y el refugio de los pequeños. Tú que, sin salir de tu convento, tocaste corazones en tierras lejanas, enséñanos también a vivir en la presencia de Dios, incluso entre las ocupaciones simples del día a día. Tú que conociste el peso de las dudas, pero te entregaste completamente a la voluntad del Señor, ayúdanos a confiar, incluso cuando el camino parece oscuro e incierto. Danos fuerza para cargar las pequeñas cruces diarias, con la dulzura y la serenidad que te eran propias. Oh Madre Espiritual, que aconsejaste a reyes con palabras inspiradas por el cielo, orienta también nuestras decisiones, pequeñas o grandes, para que en todo seamos fieles a lo que Dios desea de nosotros. Tú que fuiste llamada a escribir las maravillas de la vida de la Madre Santísima, ayúdanos a guardar en el corazón los misterios de la fe y de la confianza y a transmitirlos con amor y simplicidad a las generaciones que vendrán después de nosotros. Santa María de Jesús de Ágreda, cuida de nuestras familias, protege a nuestros hijos y nietos, acoge nuestras preocupaciones y lágrimas silenciosas y llévalas al corazón de Jesús y de María. Enséñanos a orar con el corazón, a vivir con humildad, a perdonar sin reservas, a amar sin medida. Oh luz escondida del convento, que brilla hasta hoy en todo el mundo, intercede por nosotros, para que un día también nosotros podamos descansar en la paz del Señor, después de haber cumplido con fidelidad la misión que Él nos confió. Amén.